que las plantas que tienen flor, a través de la flor se obtiene la semilla para generar más plantitas. Entonces corresponde al número 1, ya que acá el número 1 indica la flor. Y finalmente dice, produce el alimento de las plantas. Y nosotros ahí pusimos el número 3 porque cuando identificamos el proceso de fotosíntesis nos dimos cuenta que la hoja era la que absorbía la luz del sol, ¿verdad? Y también participaba muy activamente de este proceso. Luego se nos presenta esa imagen y nosotros debíamos completar según correspondiera, ¿ya? Con los conceptos que aparecen acá en cada una de las líneas. En la primera línea que está en la parte superior, pusimos que esta capta y absorbe la energía del sol, ¿verdad? Porque nos está señalando eso la flecha, que está entregando energía solar. La siguiente línea nosotros pusimos que liberaba el oxígeno porque nos está marcando que en la hoja está saliendo ese aire limpio, ¿verdad? Luego del proceso de fotosíntesis. Posteriormente, acá dice que absorbe el dióxido de carbono porque nos está mostrando la flecha que está entrando toda la energía del sol y todo ese aire sucio para transformarlo en aire limpio. Y finalmente la última dice, absorbe el agua, que es la función que cumple la raíz. Luego teníamos esta parte que debíamos identificar los conceptos que aparecían en la columna A y ponerlos en la columna B. Dice la primera, el gas que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis se llama ¿cómo? Dióxido de carbono. En el proceso de la fotosíntesis, las plantas producen ¿qué cosa? Oxígeno, ¿verdad? Que es el aire limpio. Letra C dice, entrega energía a las plantas para que produzcan su alimento, y ese es el encargado, el sol, ya que entrega energía solar. Y la última dice, las raíces de las plantas la absorben, ya que es necesario para la fotosíntesis el agua, ¿verdad? Y finalmente aparecía esta tablita en la que nosotros debíamos observar esas imágenes e identificar el nombre de esa variedad o de esa planta y también identificar en qué zona de nuestro país se producía. Primero aparecía la palma chilena, que se desarrolla en la zona central. Esta zona se caracteriza porque los inviernos son lluviosos y fríos y los veranos son calurosos y secos. Por lo tanto, las plantas que se desarrollan en esa zona son resistentes a los cambios de temperatura. Luego nos aparecía esa imagen que correspondía a la araucaria. La araucaria se desarrolla justamente en la zona sur de nuestro país. Y características específicas de esta zona es que presenta lluvia durante todo el año. Por lo mismo, sus especies se adaptan a esas condiciones climáticas, o sea, se adaptan a que haya mucha humedad en los lugares donde se desarrollan. Y finalmente nos aparecía esta imagen que corresponde a un cactus. El cactus se desarrolla en la zona norte de nuestro país y esta zona se caracteriza porque justamente hay escasez de precipitaciones. Lo que quiere decir es que llueve muy poco. Por lo mismo, la agricultura que se desarrolla en esta zona en particular es muy, pero muy escasa. ¿Ya? Eso respecto a la clase y lo que nos quedó pendiente la clase anterior. Ahora vamos a trabajar en nuestra clase del día de hoy. Entonces yo ahora les voy a pedir mucha, pero mucha atención y que en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta, levanten su manito preguntón ahí o que puedan también escribir en el chat en caso de que nosotros no logremos verlos. Hoy día vamos a hablar respecto al cuidado del medio ambiente. El objetivo de nuestra clase es identificar la importancia del uso adecuado de los recursos, proponiendo acciones para reutilizar, reducir y reciclar. Entonces, para iniciar, nosotros nos vamos a hacer una pregunta, que esta va a ser la primera pregunta que se va a generar a lo largo de esta clase. Y dice, ¿cómo distinguimos lo que son los desechos de lo que son los residuos? ¿Alguien sabe lo que es un desecho y un residuo que nos pueda ayudar por allá, tía Jocelyn? Levantamos la manito para poder participar, niños. Todavía no logro ver manito arriba.
o alguien que quiera escribir en el chat. Ya Martín repita. Pinilla. Muy bien, Martín. Active su micrófono. A ver, Martín, cuéntanos. Los desechos son cosas que ya no utilizamos. ¿Ya? Muy bien. Y los Pero podemos- muy bien el Martín. Los podemos reutilizar como cosas nuevas, como una botella, si la pones en un colgante de ropa, ¿Ya? hace la botella colgante. Se cuelga en un arbolito. Oh, muy bien. Muy bien, Martín. Muy asertiva tu opinión. ¿Alguien más, tía Jocelyn, que quiera participar por allá? Vamos a buscar. Diego. A ver, no. Torres. Joaquín Torres. No, Joaquín. Joaquín, cuéntanos. ¿Tú sabes lo que es un desecho y un residuo? Sí, como dijo el Martín, que los desechos son las cosas que no podemos utilizar, pero igual sirven para hacer ¿Ya? cosas nuevas, obviamente, como dijo el Martín. Y también ¿Ya? los residuos, Muy bien. ¿sí? Son cosas ¿Sí? importantes igual. Muy bien. Gracias, Joaquín. Pero muy bien y también muy asertivo, al igual que el Martín, en su respuesta y en su diferencia, ¿verdad? Ahora, en conjunto vamos a responder esta pregunta y vamos a ver cómo distinguimos lo que son los desechos y los residuos, y nos vamos a dar cuenta que el Martín y el Joaquín tenían mucha razón en lo que nos estaban diciendo. Ahí hay una imagen que representa lo que estamos hablando ahora. Dice primero que el material resultante de un proceso se denomina residuo, o sea, lo que nos queda de un proceso es un residuo. Este tiene la característica que puede ser utilizado de otra manera o darle otra finalidad, justamente como lo que nos decía el Joaquín y el Martín ahí, que cuando nosotros utilizamos un elemento para crear otro, ese elemento se considera como residuo, o sea, le estamos dando otro uso. Pero cuando ese residuo ya no puede ser utilizado de ninguna otra forma porque ya les dimos todos los usos que podíamos, se considera como desecho, ¿ya? O sea que un residuo nosotros lo podemos volver a utilizar muchas veces y le podemos dar el uso que nosotros determinemos. Pero cuando ya no podemos darle ningún uso, ese residuo se convierte en desecho, ¿ya? Importante, los residuos y los desechos se pueden clasificar, o sea, nosotros podemos identificar el material del que están hechos y lo podemos clasificar según aquellos que están hechos, por ejemplo, de papel, de cartón, de metal, de plástico, de vidrio, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, nosotros podríamos ir clasificando los desechos y los residuos. ¿Qué son los desechos? Y ahí hay una imagen que representa lo que son los desechos. Dice que nosotros, los seres humanos, utilizamos muchos recursos para fabricar diariamente distintos objetos, ¿ya? Los que a su vez generan grandes cantidades de desechos o basura. O sea que cuando nosotros hablamos de desecho, también podríamos identificar ese concepto como basura, o sea, las cosas que ya no podemos darle más uso. Normalmente los desechos se dejan en un lugar específico, o sea que nosotros lo vamos a dejar a un lugar específico. Y estos lugares se llaman vertederos o rellenos sanitarios. En nuestro caso, muchas veces nosotros dejamos, por ejemplo, la gente que vive en una casa, deja sus desechos en el basurero para que el camión recolector saque todos esos restos, ¿verdad? Pero la gente que vive, por ejemplo, en departamento, ellos lo dejan en unos basureros gigantes y en esos basureros gigantes va los desechos de todos los vecinos, ¿ya? El camión recolector de basura, en este caso, es el encargado de tomar todos esos desechos y llevarlo a los rellenos sanitarios o a los vertederos. Los desechos se pueden clasificar según su origen o su composición. Y podemos identificar que existen desechos de tipo orgánicos y otros desechos de tipo inorgánicos. Cuando nosotros hablamos de desechos orgánicos, estamos hablando de todos aquellos restos
que nosotros los seres vivos producimos, como por ejemplo, cuando pelamos fruta, la cáscara de esa fruta es desecho orgánico. Lo mismo ocurre cuando pelamos las verduras. Todos esos desechos se consideran como desechos orgánicos. Y por otra parte, podemos identificar que los desechos de materiales creados por el hombre se consideran como desechos inorgánicos, como por ejemplo el plástico, las telas sintéticas, los vidrios, las latas, etcétera, etcétera, ¿ya? Otra forma, importante que nosotros tengamos en cuenta que todos los desechos y los residuos tienen un tiempo de degradación, o sea, que tardan un tiempo específico en volver a descomponerse y formar nuevamente parte del ambiente, ¿ya? Eso es muy importante. Una forma fácil de identificar todo esto tiene que ver con los tipos de desechos, ¿verdad? Podemos identificar que existen unos desechos biodegradables y otros no biodegradables. Por una parte, nosotros podemos reconocer que los desechos biodegradables son aquellos que se descomponen de manera natural y en un tiempo corto. O sea, todos aquellos elementos, todos aquellos desechos que nosotros dejamos y se demoran poco tiempo en descomponerse, se consideran como desechos biodegradables, como lo es, por ejemplo, la cáscara de las frutas o las verduras y el papel, aunque ustedes no lo crean. Y por otra parte tenemos los desechos no biodegradables, que se caracterizan porque su periodo de descomposición es mucho más largo, o sea que pueden tardar años inclusive. Y en este grupito nosotros podemos encontrar el vidrio, las latas, el plástico, etcétera, etcétera. Acá aparece una imagen, y ustedes ya la vieron antes, con el tiempo que tarda cada uno de los desechos en descomponerse y formar nuevamente parte del ambiente. Podemos ver primero, por ejemplo, que las cáscaras de frutas y verduras tardan semanas a meses en descomponerse. Podemos identificar que el papel tarda entre meses y años en descomponerse. Podemos identificar, por ejemplo, que la colilla del cigarro tarda entre 1 a 2 años en descomponerse. El chicle, por su parte, tarda aproximadamente 5 años. Las latas tarda aproximadamente 50 años en descomponerse. El plástico, por su parte, tarda entre 100 y 1000 años, o sea, muchísimo, muchísimo tiempo en descomponerse. Y el vidrio, por su parte, tarda aproximadamente 4000 años. O sea, nosotros podemos identificar que las cáscaras y el papel son elementos o desechos biodegradables que demoran poco tiempo en degradar, y por su parte el vidrio, el plástico, las latas tardan muchísimo tiempo y se consideran como desechos no biodegradables. Ahora vamos a hablar de la regla de las 3 R's. Esto es muy importante para todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Se estima que en nuestro país, o sea que en Chile, una familia en promedio de 4 personas elimina aproximadamente 3 kilos de residuos y desechos al día. O sea que nosotros a diario, con nuestras familias, eliminamos aproximadamente 3 kilos de basura. Para reducir la cantidad de basura que nosotros eliminamos y acumulamos, han surgido muchísimas iniciativas, como lo es, por ejemplo, la regla de las 3 R's. Esta regla en particular nos habla de lo que es reutilizar, reciclar y reducir. Yo sé que probablemente esos conceptos ustedes los hayan escuchado, que ustedes sepan a qué estamos haciendo referencia, y también es importante que nosotros tengamos claro que esta regla nos ayuda a cuidar nuestro planeta, ¿verdad? Reutilizar, tía Jocelyn. ¿Habrá alguien por allá que me quiera contar lo que es reutilizar?
María Consuelo Núñez, tía, quedó pendiente. Ya, María Consuelo, cuéntanos tú, mi amor. ¿Qué entiendes Bien. tú por reutilizar? Yo entiendo que reutilizar es usar las cosas que uno piensa que ya no pueden servir, como las cáscaras de fruta o de verduras. Mi Ya, abuela muy bien. ¿Ya? algo para cuidar las plantas. Muy bien, eso es muy interesante. Crear compost nos ayuda para las plantas y para la tierra, para que sea más fértil. Muchas gracias, María Consuelo. ¿Alguien más por allá que nos quiera contar qué entiende usted por reutilizar? Levante su manito, algún niño que no haya participado aún, para que puedan opinar. Yo, tía. Magdalena Madrid. Magdalena Madrid, tía. Ya, Magdalena, mi amor, Mano. cuéntanos tú. ¿Qué es Las cosas- reutilizar? Las cosas para reutilizar son cosas que como para ti ya no te sirven, como una botella ¿Ya? que tú le puedes hacer como un hoyito, puedes poner tierra y poner una semilla y que le es una flor como un macetero. Muy bien, mi amor. Muy, pero muy bien esos conceptos. Vamos a revisarlo ahora en conjunto, ¿ya? Para que a todos nos quede súper clarito. Ese es el símbolo, el que apareció ahí al lado, que representa reutilizar, que son dos flechas que nos muestran que nosotros utilizamos algo y lo podemos volver a utilizar quizás de otra forma distinta. Justamente es volver a utilizar las cosas que hemos desechado, pero dándole otro uso, así como el ejemplo que nos dio ahí la Magdalena, que estuvo súper, pero súper bien. Cada vez que usamos un residuo con una finalidad distinta a la de su origen, estamos reutilizando y al mismo tiempo estamos generando menos basura. Porque si nosotros, por ejemplo, no eliminamos esas botellas de vidrio y le damos otro uso, estamos ayudando al planeta, ¿verdad? Estamos generando menos basura y estamos ayudando al planeta a que no se demore 4.000 años en degradar esa botella de vidrio, sino que nosotros le damos otro uso y quizás después de nosotros otra persona puede darle otro uso a ese jarrón que hicimos de vidrio, a ese vaso que hicimos de vidrio. Ahora vamos a hablar de reciclar. A ver, tía, por allá, ¿habrá alguien que nos quiera contar qué entiende usted por reciclar? Sí, tía. Emilio Segura. Emilio, mi amor. Reciclar, tía, es ¿Sí? como, por ejemplo, digamos una botella, ¿ya? ¿Ya? Que se hacen más ejemplos con, por ejemplo, con botella, con bolsa. ¿Ya? Por ejemplo, con una botella, como lo hacemos muchos en el colegio, por ejemplo, compran una bebida y ¿Ya? después de usarla, la llenan de agua y se la quedan así, por ejemplo. Y ahí le están dando otro uso. Sí. Eso sería como Ah, no, reutilizar. me confundí, po. Mi Reciclar. amor, reciclar. Sí, pues, mi amor. Plástico. Cuéntanos. Lo plástico, por ejemplo, cartones, se puede así como hacer, a ver, con un cartón se puede hacer muchas cosas. Muchas cosas. ¿Ya? ¿Ya? Pero mi amor, mira, tiene más que ver, está muy bien tu ejemplo, pero mira, yo te voy a contar que cuando hablamos de reciclar tiene más que ver con separar, ¿verdad? Y también nos Sí, porque sirve el identificar. me acordaba cuando Emilio, activa el ¿Cuándo micrófono. te acordabas? Ahora sí. Emilio. ¿Te acordabas de qué, mi amor? Emilio, Ahora sí. Ahí sí. el segundo me acuerdo, Ya, Emilio, a tía, ver. el segundo me acuerdo que ¿Sí? hacían una cuestión que no ¿Ya? estaban hablando de esto mismo, de reciclar, Reciclamos las tapas para ayudar Sí. a... Dígale. reciclando las tapas, por ejemplo. Sí, Todo muy eso, bien. todo eso. Incluso, Muy bien, Emilio. y incluso en la casa de mi abuelita teníamos ¿Ya? ¿se acuerda de esos típicos, estas de agua, Bidones. bidones de agua? ¿Ya? ¿Los Por bidones ahí, ya? yo con mi abuelita teníamos uno entero con tapas.
Muy bien. Miren, qué bien lo que se acordó el Emilio. El año pasado, nosotros para el aniversario de nuestro colegio, hicimos una campaña solidaria que iba en ayuda de los niños con cáncer, ¿verdad? Entonces, esta campaña contaba y constaba en que pudiéramos recaudar toda la cantidad de tapitas que nosotros pudiésemos en casita o con nuestros vecinos o con nuestra familia, y eso iba a ayudar a los niños. O sea que estábamos recaudando esas tapitas y las estábamos reciclando, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de reciclaje, y lo vamos a revisar ahora, ahí está el símbolo, dice, comienza con la separación de los residuos. Justamente lo que yo le decía al Emilio, cuando nosotros separamos lo que son los desechos orgánicos, ¿verdad? Que son todos estos restos que nos van quedando, y el resto lo separamos en lo que están compuestos de papel, plástico, lata, vidrio, etcétera. De la cual tú puedes ser parte, o sea, nosotros podemos reciclar constantemente, para luego ser llevado a contenedores o centros de acopio. Los centros de acopio son lugares que recepcionan todos estos elementos que nosotros queremos reciclar. Y finalmente, a las plantas de reciclaje. Al reciclar, se disminuye la cantidad de basura que llega a los vertederos y a los rellenos sanitarios, y se reduce también el consumo de nuevos recursos. Para clasificar y separar los residuos que pueden ser reciclados, se utilizan contenedores de distintos colores, como los que yo les voy a mostrar a continuación. Si nosotros quisiéramos hacer esto en casita, podemos utilizar basureros de distintos colores, ¿verdad? Y podemos poner en uno, por ejemplo, el papel, podemos poner en otro el plástico, podemos poner en otro el vidrio, y podemos dejar otro para todos los desechos de tipo orgánicos, ¿ya? Como son las cáscaras de fruta, de verdura y todos esos restos que nos van quedando en casita. Entonces, esos son los colores que representan a cada uno de los elementos. El papel de azul, el plástico de amarillo y el vidrio de color verde. Y finalmente vamos a ver qué es reducir. Tía Jocelyn, ¿habrá alguien por allá que nos quiera contar qué es reducir? Sí, tía, tenemos 4 niños pendientes. Es la Millaray Zamorano. Millaray. Ya, comenzamos con la Millaray. Ya. Millaray, mi amor, ¿qué será reducir? ¿O qué entiendes tú por reducir? Hacer más chiquitito. Ya, tiene que ver con eso, ¿verdad? Muy bien, Millaray. ¿Alguien más que nos quiera ayudar? La Linet Sepúlveda, tía. Linet, mi amor, cuéntanos, ¿qué será reducir? Linet. No me acuerdo. No te acuerdas, ya no importa. Después lo vamos a recordar todos juntos, ¿ya? Tía, ¿alguien más? La Amanda Labra, tía. Amanda, mi amor, cuéntanos, ¿qué entiendes tú por reducir? Es como disminuir el tamaño o Ya, tiene que ver con disminuir. la cantidad de cada cosa. Muy bien, tiene que ver con disminuir, ¿verdad? Ese es el concepto con el que podemos asociarlo. Tía, y me dijo que eran 4, falta uno. Sí, Joaquín Torres, tía. Ya, Joaquín, mi amor, cuéntanos, ¿qué será reducir? ¿Qué tía? ¿Reducir, mi amor? ¿Qué será reducir? Pero tía, que estoy pensando que igual no sé tanto de reducir. Ya, ¿le damos la definición en conjunto? Ya, por favor. Muy bien, mi amor, no te preocupes. Ese es el signo que representa reducir, una flechita hacia abajo que indica utilizar menos, ¿verdad? Disminuir, como dijo ahí la compañera. Como ya sabemos, gran parte de los desechos que botamos tardan muchos años en degradarse. Para evitar la contaminación que estos generan, es importante reducir la cantidad de desechos que producimos en la casa, en el colegio y en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente nosotros al emplear todas estas reglas, como lo es el reducir, el reciclar y el reutilizar,
estamos ayudando al medio ambiente, ¿verdad? Si nosotros le damos otro uso a un elemento, estamos ayudando a reducir la cantidad de algo en particular. Por ejemplo, si yo voy al supermercado, tengo que comprar muchas cosas. Una manera de ayudar a reducir es utilizando la bolsa que yo llevo desde mi casa. Porque de esa forma, en el supermercado no me tienen que dar una bolsa, entonces yo no estoy ayudando a generar más usos de una cierta cantidad de desechos que en algún momento se van a convertir. Y así estoy colaborando con el medio ambiente. ¿Ya? En síntesis, nosotros podemos decir que reducir es evitar todo aquello que genera un desperdicio innecesario. O sea, si yo no necesito una bolsa, no tengo para qué solicitarla. Si yo voy a un negocio en particular y no necesito que me den un cierto elemento en un pote porque yo puedo llevar el pote de mi casa, estoy reduciendo el uso de plástico, por ejemplo, o reduciendo el uso de cartones. Reciclar es recoger y tratar los desechos para obtener nuevos productos. Perdón, eso era reciclar. Y reutilizar, por su parte, es aprovechar los residuos o desechos para fabricar otras cosas, o bien darle otro uso, justamente como todos esos ejemplos que nos dieron los compañeros. O sea, yo reduzco no pidiendo bolsas si no necesito. Yo reciclo separando todos los restos que se generan en mi casa y yo reutilizo dándole un nuevo uso a cualquier elemento que yo ya pienso que quizás no tiene otro uso. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que nosotros sabemos y también vamos a contribuir a través de la observación a ayudar al medio ambiente, porque es súper importante. Entonces, yo envié a la casita un instructivo. ¿Me hacen con el dedito a ver si lo revisaron o no lo revisaron? Sí lo revisaron, perfecto. Este instructivo nos decía que íbamos a revisar la guía que ya revisamos al inicio de la clase, además íbamos a participar de esta clase y que necesitábamos algunos materiales para nuestra actividad de hoy. Los materiales eran solo 4. Necesitábamos una bolsa plástica, que yo la tengo acá, ¿ya? Necesitábamos cáscaras de manzana. Si usted no tenía cáscara de manzana, no importa. Puede utilizar, bien María Consuelo, puede utilizar cáscaras de plátano o cáscaras de cualquier alimento, ya sea fruta o verdura que usted haya utilizado. Y además, 2 recipientes, que yo los tengo acá. También se solicitaba un plumón. Ustedes se preguntarán, tía, ¿para qué es ese plumón? El plumón es para que nosotros diferenciemos nuestro recipiente, ¿ya? En un recipiente nosotros vamos a escribir, espérenme que aquí se me perdió algo. Vamos a escribirle el nombre del producto que corresponde, que en este caso es desecho orgánico, o sea que en el recipiente que yo voy a poner la cáscara de la manzana, yo le voy a escribir desecho orgánico. Si para usted quizás es complejo escribir sobre el envase, puede escribirlo quizás en una hojita para saber que ese es desecho orgánico. Entonces, en el recipiente, usted le escribe desecho orgánico con la ayuda ahí de la mamá, del papá, de la gente adulta que está en su casa. Puede indicarlo con una D y una O, tal y como aparece ahí que no se ve mucho, DO, desecho orgánico. Y por otra parte, en el otro recipiente, vamos a escribir desecho inorgánico, que lo vamos a representar con una D y una I, y vamos a poner en él nuestra bolsa plástica, ¿ya? Luego que nosotros ya tenemos los recipientes con el nombre y adentro del recipiente tenemos los elementos que solicitamos, vamos a buscar un lugar en nuestra casa cuando finalice la clase, ojalá fuera de la casita, ¿ya?
puede ser en el patio, si usted tiene patio, si no tiene patio, no se preocupe, lo deja ahí en algún lugar alto. Y es importante que todos los días ustedes puedan ir observando para ver, por ejemplo, si alguno de los desechos tiene algún cambio. Por eso era la tablita que se envió a la casa. Entonces voy a ver, por ejemplo, que el día 1 a mis elementos o a mis desechos no les pasó nada, pero quizás en el día 2 yo me doy cuenta que la cáscara cambió de color o su olor es distinto. Entonces yo eso lo voy a ir registrando